Debido a esta situación, Colombia insiste en generar una crisis diplomática con Venezuela. Para analizar ese escenario, vamos entonces a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Federico García Naranjo. Él es analista político y analista de medios. Federico, gracias por estar con nosotros en Telesur. Hola Luis, un placer como siempre, gracias por la invitación. Federico, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo en los pasados días que está dispuesto a restablecer las relaciones consulares con Colombia para poder de alguna manera extraditar a todos estos capturados de prófugos de la justicia colombiana que se encuentran en territorio venezolano, pero el presidente Iván Duque insiste en su política de reconocer al diputado opositor Juan Guaidó como si fuera el jefe de Estado venezolano. ¿Qué puede pasar en la situación política entre ambos países debido a este impasse? Pues es difícil saberlo porque el gobierno de Colombia está en una encrucijada en la que él mismo se ha metido, en el sentido de que para lograr la extradición de la senadora Merlano, de la ex senadora Merlano, debería correr los trámites tradicionales y oficiales a través del gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero como no reconoce el gobierno legítimo de Venezuela, sino a Juan Guaidó, por supuesto, al solicitarle, como lo ha hecho la extradición al señor Guaidó, pues por supuesto queda haciendo el ridículo. Es decir, si le pide la extradición al presidente Maduro, a las autoridades oficiales de Venezuela, tendría que echar para atrás toda su política de aislamiento y de hostilidad contra Venezuela y demostrar que ha fracasado en este empeño. Pero, por el contrario, como efectivamente lo ha hecho, si le pide la extradición al señor Guaidó, pues hace el ridículo porque efectivamente el Guaidó no tiene ningún control sobre el aparato estatal venezolano. En este momento, por supuesto, los dos países se hallan en un impasse por cuenta de este episodio y es irónico que sea el presidente Maduro quien ha sido el que encabeza un gobierno que ha sido víctima de un cerco diplomático, de un bloqueo económico por parte de Estados Unidos y de una campaña de hostilidad permanente, que sea quien tome la iniciativa para restablecer relaciones cuando se supone que el problema de que la ex senadora Merlano sea extraditada es del gobierno de Colombia, no del gobierno de Venezuela. Entonces, vemos cómo pues todo este episodio lo que ha hecho es poner en evidencia que la política exterior del gobierno de Colombia ha sido un desastre desde el principio, se ha planificado mal, se ha hecho en función de titulares de prensa, de imágenes impactantes, pero no ha obedecido a una lectura de la realidad internacional de Colombia en función de sus intereses, sino en función de intereses como los del gobierno de Estados Unidos y sectores de la ultraderecha que ven en la necesidad de presionar al gobierno de Maduro una prioridad, cuando para el gobierno colombiano y para la política exterior colombiana las prioridades son otras. Federico, ya usted lo decía, la situación política o, digamos, las pretensiones del gobierno de Iván Duque ya rayan en lo ridículo, porque ciertamente intenta seguir dando la idea a nivel internacional de que el gobierno legítimo de Venezuela es Juan Guaidó, pero definitivamente al pedirle la extradición de Aida Merlano a Juan Guaidó, este diputado opositor no tiene la posibilidad ni tiene el poder para extraditar a esa persona. ¿Quién está asesorando al presidente Iván Duque y hasta cuándo va a poder seguir con esta trama, con esta farsa? Es una pregunta que todos los colombianos nos hacemos porque el gobierno del presidente Iván Duque, y no solo con este episodio, sino en general, se ha caracterizado por una política errática, una comunicación con la ciudadanía confusa, en donde siempre está hablando de lugares comunes, nunca atiende las realidades del país, no escucha las voces de la ciudadanía, parece como un gobierno que estuviera en un país diferente y eso la ciudadanía lo ha sentido y por supuesto eso explica las intensas movilizaciones de los últimos meses desde noviembre en Colombia. Yo pienso que más allá de un problema de comunicaciones, es decir, de asesoría por parte de los más cercanos del presidente Duque o digamos de sus directores de comunicaciones que no logran crear contenidos que conecten con la ciudadanía, pienso que el problema es estructural. Pienso que aquí tenemos a un gobierno autista que solo se escucha a sí mismo, que vive en un país que no existe, que está implementando o intentando implementar una agenda política que corresponde más a una Colombia del 2002, cuando el país ha cambiado radicalmente y que esta visión esquizofrénica de la realidad pues hace que se desconecte cada vez más con la ciudadanía, cada
cada vez vemos cómo aumenta el descontento de las personas en Colombia con el gobierno. Ya la desfavorabilidad del presidente Duque va en un 70% a un año y medio de haber comenzado su mandato. El paro nacional está por reactivarse en las próximas semanas en Colombia. Continúan los asesinatos de exguerrilleros y de líderes sociales. Entonces, mientras el país se descompone, el gobierno parece estar jugando y parece estar atendiendo otros asuntos que no son los más importantes para la ciudadanía. Esto, por supuesto, es difícil porque implica una deslegitimación del gobierno y eso a todos nos afecta. Federico, para culminar me gustaría preguntarle, porque mucho se ha comentado en los días recientes luego de que se diera a conocer la captura de esta ex congresista colombiana, que realmente a lo que juega el presidente Iván Duque y su administración es a dilatar la situación un poco porque no le conviene que esta ex congresista regrese a territorio colombiano. De hecho, se habla de muchos secretos políticos que podría develar esta Aida Merlano. ¿Está jugando el presidente Iván Duque realmente a dejar a todos esos prófugos de la justicia en territorio venezolano y hacerse, como dicen por ahí, hacerse el loco y al pedirle la extradición a Juan Guaidó, sabiendo a ciencia cierta que esto no se va a concretar? Pues hay versiones muy fuertes al respecto. Hay muchas personas, analistas, opinadores, personas con mucha información que sostienen esa versión. Es decir, que en el fondo lo que le conviene al gobierno del presidente Duque es que la señora no sea extraditada. Vale recordar que Aida Merlano tal vez es la captura más importante en la historia de Colombia en términos de corrupción política y corrupción electoral. Es decir, ella pertenece a una de las casas políticas más importantes de la costa atlántica colombiana y efectivamente tiene información de primera mano que involucra o involucraría a altos cargos del gobierno nacional y de la política nacional, en particular del partido Cambio Radical, que irónicamente es un partido que en este momento está acercándose al gobierno, acercándose al uribismo, negociando cuotas burocráticas como algunos ministerios. Entonces sí hay versiones, obviamente no confirmadas, pero muy intensas cada vez, de que todo esto forma parte de un juego de poderes entre el partido de gobierno, el partido Centro Democrático y el partido Cambio Radical, en el sentido de que la fidelidad de Cambio Radical con el gobierno se haría a cambio del silencio de la senadora Aida Merlano. Por supuesto, no hay pruebas al respecto, esto son especulaciones políticas, pero déjame decirte, Luis, que en el país, en los mentideros políticos, ese tipo de versiones cada vez cobran más fuerza. Bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos días, porque lo cierto es que mientras el presidente Iván Duque sigue pidiendo la extradición de estos capturados al diputado opositor Juan Guaidó, la cosa quedará igual. Federico, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Telesur. Luis, un placer como siempre, gracias por la invitación. Hasta la próxima. La decisión de Colombia en su voto frente a la propuesta de la condena del embargo económico de Estados Unidos en Naciones Unidas me parece que no fue estratégica, en la medida en que la línea de Colombia y la línea en relaciones internacionales de un país siempre tiene que ser muy clara y definida, independiente totalmente de su política interna. Eso es un principio de la política exterior de cualquier país. Me parece que fue una respuesta coyuntural, me parece que fue una respuesta inmediatista a una situación de una no facilitación de extradición de personas del ELN a la justicia colombiana, pero que se trasladó al tema internacional. ¿Qué consecuencias puede tener? Pues evidentemente va a haber un enfriamiento de las relaciones con Cuba. Colombia siempre fue un país amigo de Cuba. Se da un mensaje a la comunidad internacional de una no coherencia dentro de su política internacional, una no seriedad dentro de los lineamientos de política internacional de Colombia, pero sobre todo lo más preocupante es en aras de un futuro proceso de paz en donde Cuba siempre presentó sus buenos oficios y fue un garante muy efectivo para adelantar procesos de paz, de hecho con las FARC. En este caso puede ser con el ELN o con las mismas disidencias de las FARC si se llegara a dar el caso. No creo que Cuba esté en
en la posición y en la voluntad de continuar siendo un garante efectivo, real y reconocido por la comunidad internacional y por los grupos insertos dentro del proceso. Creo que Colombia pierde, no es una decisión estratégica, creo que es una decisión más sujeta a la coyuntura política interna del país que a un lineamiento serio y estratégico de política internacional a largo plazo.